¿Venga? Sí, claro. Buenas tardes a los asistentes. Esta tarde estamos en Sevilla y gracias al Centro Cívico Los Carteros que nos ha dado la oportunidad para poder estar presentes aquí. En colaboración con el Consejo Nacional Andalusí, pues Rosa María del Mar Bizcocho va a hablar del pensamiento de Blas Infante, sobre su pensamiento sobre Andalucía y cómo el poder andaluz podría transformar de alguna manera el futuro de esta región que estaba en su tiempo oprimida por el caciquismo. Os dejo a Rosa María. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la presentación sobre el notario andaluz don Blas Infante y su gran anhelo en el renacer y despertar de un desarrollo y unido pueblo andalusí en nuestra tierra Andalucía. Hoy vamos a desmontar muchos mitos que se han dicho, voy a empezar así, porque sabéis que ha habido que se han dicho cosas durante las elecciones, ¿a que sí? Con lo cual, y no es verdad, ¿quién más que lo podemos saber que la propia familia, no? Obviamente. Entonces, vamos a desmontar hoy los mitos, vamos a contar la historia y a ver si os gusta y podéis hacer todas las preguntas. Vale, pues vamos a empezar entonces. Aquí podéis ver el nacimiento, que Blas Infante Pérez de Vargas, sabéis que nació en Málaga, en Casares, el 5 de julio de 1885 y siempre estaba al lado de su hermano Ignacio. Sabéis que Blas Infante no era solo, sino que tenía su hermano Ignacio. Blas Infante era un chico despierto, era un chico desde la más tierna infancia, él veía los problemas del pueblo andaluz, porque él lo veía desde su escuela, desde su colegio. El pequeño Blas comienza su educación como interno en el colegio aquí, Jesús Nazareno en Archidona, en Málaga, que sabéis que está justo al lado de Casares, que tenían los padres escolapios entonces. Al finalizar la etapa en Archidona, lo que nadie sabe, que Blas Infante se va a estudiar el bachillerato a Cabra, a Córdoba. Y es allí donde realiza por libre los exámenes de bachillerato. ¿Sabéis el por qué? Realiza por libre los exámenes de bachillerato porque ya empieza a ayudar a su padre en la secretaría del juzgado de Casares. Ya él realiza el bachillerato, pero él estudia ya, empieza por libre y empieza a ayudar a su padre porque obviamente había problemas económicos en su casa. Obteniendo la calificación, la obtiene de notable. Mientras tanto, como he dicho, el joven Blas pues empieza a trabajar junto a su padre y cuando acaba el bachillerato, el joven Blas de solo 19 años se va a la ciudad con unas profundas raíces moriscas, que es lo que vamos a ver aquí. A ver si lo... Bueno, aquí primero veis las escuelas pías donde él estudió. Aquí estudió en Archidona entre 1896 y 1900 y sabéis que el centro de las escuelas pías aún conserva copias del expediente académico del bachiller de Blas Infante. Este es el antiguo, como está ahora reformado, y este centro le hemos preguntado y aún conserva copias. La familia, obviamente, tenemos también copias de ese expediente académico de Blas Infante. Entonces, Blas Infante luego se va a estudiar a Granada, en la ciudad de Granada, se matricula por libre en la Universidad de Derecho y cursa Filosofías y Letras, hasta el año 1905. Como sabéis, esta etapa es fundamental en el pensamiento de Blas Infante en Granada, esta etapa es fundamental para desarrollar su pensamiento, ya que ahí en Granada es donde él entra en contacto en Granada con la cultura árabe medieval. Sabéis que Granada, en la toma de los cristianos, fue la última que cayó. Y él, Blas Infante, tenía profesores donde estudiaba allí en la universidad que le contaron y le estuvieron explicando su pensamiento árabe y cómo había influido hasta la caída y la toma de Granada
en 1492. Vale, aquí es donde empieza a comprender en Granada las raíces moriscas, las raíces de Andalucía, cómo Andalucía era una cultura avanzada en aquella época, cómo una anhelante y esplendorosa era una época que quería él que volviéramos a ella, pero no porque fuera el Andaluz, sino porque fue una época en la que Andalucía era vista por toda Europa, como diríamos, era en la que toda Europa se reflejaba, porque era la modernidad, era lo que habíamos avanzado. Entonces, Blas Infante estudió eso y como lo sabía, dijo, a ver si con este pensamiento podemos intentar Andalucía, porque en aquel entonces ya veníamos atrasados en Andalucía. Entonces, en el año 711, como sabéis, aquí llega la conquista musulmana, ¿vale? Aquí el pueblo andaluz se mezcla principalmente con la sangre cuando se conquista aquí, cuando llega la conquista musulmana, el pueblo andaluz se conquista con la sangre árabe, bereber, de sirios y musulmanes. Y en particular de los llamados lamtunas, que es donde aquí y demás sitios fanáticos, venidos con las invasiones almorávides y almohades. Estos eran combatidos de manera constante por los andaluces y menguados por los cristianos. Aquellos que se sienten por los llamados moros invencibles repugnancia, así se explica que no obstante las afinidades religiosas los abandonara, como ocurrió en Navas de Tolosa, hasta el combate delante de los cristianos. Como aquí vemos, aquí sabéis que en la invasión musulmana se crearon aquí muchos filósofos que nacieron inclusive aquí, como es el caso de Ibn Rushd, que es Averroes, que sabéis que fue el gran filósofo cordobés. Según el autor Francisco Codera, voy a decir en su libro Decadencia y desaparición de los almorávides en España, él dijo, el sabio vivirá eternamente, el ignorante es un muerto que anda por el mundo. Y eso lo cogió Blas Infante en su pensamiento. Menos rehabilitados estaban los almohades en sus obras públicas llevadas a cabo en Sevilla y principalmente no dicen en favor tanto de haber florecido en este caso como en los tiempos de Averroes y el gran comentador, porque Averroes sabéis que se basó también su pensamiento en el gran filósofo griego Aristóteles. El árabe, según el geógrafo alemán Friedrich Strachel, es una grandeza histórica y la actividad del árabe era ligera, era rauda como la carrera veloz de los caballos y la riqueza de la imaginación y de la fantasía que poseía ese pensamiento árabe hacía vibrar un espíritu apasionado, adelantado a su tiempo y con una belleza fastuosa, hospitalidad, la libertad sin trabas, pero sobre todo por los ideales superiores que concentran sus entusiasmos. Aquí tenéis que tener en cuenta una cosa, cuando nos dicen, aquí vivían solamente árabes, mentira. Aquí convivían los árabes y los cristianos. En lo que era el Andaluz, convivían las dos, convivían tanto árabes como cristianos y convivían bien, cada uno por su lado, sin problema ninguno. Aunque los berberiscos no sean propiamente, hemos dicho el pueblo bereber, los berberiscos no eran propiamente semitas, lo cierto es que en España se confunden con los árabes, que los berberiscos no debemos confundirlo con los árabes. Y podemos, por lo tanto, considerar el resultado de estos dos pueblos como una raza mixta, en la cual se ha de atribuir los estigmas. Un primer estigma produce la intolerancia, enemiga de la solidaridad y, por tanto, del progreso. Y el segundo estigma es la descontextualización del ser. ¿Qué quiere decir eso? Que es antecedente de una resignación y tumba de las reverdías que determinan nuestra lucha. Y se da el caso de que ninguno de estos estigmas, que es lo que había aquí, esos estigmas que acabamos de decir,
pues no se veían en los árabes andaluces, los que vivían aquí, en lo que llamamos hoy Andalucía. Al contrario, aquí en Andalucía prescindíamos de excepcionalidades, quizás debida más bien al ambiente que teníamos nosotros aquí de carácter. Y no hay ni siglos en que se desarrolla ni civilización más tolerante que la que teníamos aquí, en Al-Ándalus. Porque nosotros nos venían a decir antiguamente, no, es que había intolerancia. No, aquí en Al-Ándalus no. Porque aquí era una civilización que continuaba y se iba expandiendo y iba evolucionando. Pero en cambio, allí no. En otras partes de lo que se llamaba antes Al-Ándalus, no. Era el Al-Ándalus, pero aquí, el pueblo andalusí de lo que hoy llamamos Andalucía. No solo en lo político y en lo administrativo, que esto pudiera caracterizar muchas civilizaciones musulmanas. Hoy en día conservan los cristianos sus leyes, porque los cristianos conservan sus leyes, sus principios, ¿no? Sus jueces, sus cobradores. Como decía el escritor sevillano Joaquín Guichot, no tiene ejemplo y hubiera sido imposible lo que aquí se hizo, como Joaquín Guichot dijo, que no se podría haber hecho en ciudades como Damasco, Bagdad, que sabéis que era Irak, El Cairo o Kaiwán. Lo que nos levantaba el ánimo aquí entonces es que Abderramán III, ante la tenacidad sublime del monje Gorza, contemplaba una secretaría de un califa religioso que eran tan respetables como el obispo Raimundo y ellos confirmaban elocuentemente el fanatismo árabe con una intolerancia. Ellos decían, aquí se dice que hay un fanatismo árabe, pero a la misma vez hay una intolerancia. Y decían, se habían desvanecido con la influencia aquí de Andalucía, porque decía, hay un fanatismo y una intolerancia, pero en Andalucía no, porque en Andalucía viven las dos culturas, con lo cual no puede haber ni un fanatismo ni una intolerancia, que ha pasado algo. Y esto también sucede con el fatalismo, lo que llamamos fatalismo, que su enemigo es la razón. ¿Por qué es la razón? Porque reconocen los fueros de la razón, que es lo que afirma la libertad. Un desarrollo tecnológico, sabéis que en aquel entonces fue cuando se empezó el desarrollo tecnológico y científico de los musulmanes hispanoárabes, que permitieron adoptar y adaptar diversos medios y recursos. Aquí, esto es la época musulmana, empezaron a adaptar unas técnicas que no se habían visto antes en la península ibérica. Aquí, el desarrollo tecnológico, los musulmanes perfeccionaron, como yo aquí digo, ellos perfeccionaron las técnicas de riego. Porque hasta aquí entonces no había unas técnicas de riego, no había nada. Estábamos como en la prehistoria. Y los musulmanes empezaron unas técnicas para la prospección, la captación, elevación, almacenamiento y para la distribución y uso de aguas, que propiciaron el desarrollo del regadío. Ellos introdujeron, como veis aquí, técnicas de riego y nos quedan aún estas palabras del árabe. Tenemos sequía, noria, alcaduf, safarén, tanda. Tenemos estecana, galería subterránea para conducir el agua desde un pozo madre. Eso no lo hicieron luego, eso lo hicieron los árabes. Lo hicieron los musulmanes que estuvieron aquí. Innovaron en las técnicas. Innovaron en las técnicas de riego, innovaron en las técnicas subterráneas de la tierra. Se convirtieron en los maestros de la técnica hidráulica. Ojo, hidráulica agrícola. Y aprovecharon los sistemas de riego romanos. Sabéis que los romanos, es verdad que tenían sistemas de riego, pero los musulmanes lo mejoraron. Lo cogieron, lo aprovecharon y lo mejoraron. Luego, junto a las técnicas orientales que conocían, porque conocían ellos. Sabéis que ya los musulmanes conocían la ruta de la seda, conocían los orientales y conocían sus técnicas de riego. Entonces las adaptaron aquí en Andalucía y empezaron a revolucionar esta agricultura. Luego, no podemos pasar desapercibido que tener estas palabras, como yo os he dicho, que tienen la etimología árabe, y todavía la tenemos, porque este sequía, ¿qué nos ha quedado? Acequia. Nos ha quedado la noria, ¿no? Nos han quedado palabras como sinia, noria, alcaduf.
todo eso lo tenemos. Y cuando vamos a la Alhambra de Granada, ¿Alhambra de dónde viene? Del árabe, ¿no? Y la mezquita de Córdoba. Para captar las aguas subterráneas, como yo digo ahí, utilizaron pozos, y aunque lo más conocido y relevante de las canalizaciones estas que había del mundo árabe es el famoso, como digo aquí, está el famoso Cana, ¿vale? Eso era lo más famoso que había para captar las aguas subterráneas, que básicamente lo que hacían era perforar la tierra, captaban las aguas subterráneas para el riego. Desde un pozo madre, ellos tenían un pozo madre de donde sacaban el agua, captaban, y desde las capas freáticas que estaban provistas, había unas capas freáticas que se proveían de respiraderos y pasaban a una ventilación de cierta distancia para que pudiera llegar a toda la tierra y toda la tierra pudiera estar con el regadío. Se conservan en uso inclusive actualmente hoy en día. Estas nuevas tecnologías que hicieron los árabes se conservan hoy en día. Los andalusíes mejorarían o desarrollarían las técnicas agrarias que sus ancestros practicaban. ¿Por qué ellos lo hacían? Porque de cuando ellos vinieron, sus ancestros ya lo practicaban en Oriente. Entonces ellos se lo trajeron aquí, lo trajeron a Andalucía. O en último extremo extenderían en estos lugares, las prácticas aquí se extendieron, empezaron aquí, lo que es en Andalucía, y luego empezaron a extenderse por toda España, lo que se llamaba antes Al-Ándalus. El secano, ¿qué pasó entonces? Cuando empezó con esto, antiguamente las tierras eran muy secas, pero cuando ya empezaron los árabes a introducir esto, ya el secano empezó a escasear y las tierras pudieron empezar a producir, porque ya tenían sus propios sistemas de regadío. No era como antes que no se sabía cómo regar, y entonces si no llovía o el tiempo no era propicio, ¿qué es lo que hacían? No se podía. Estas acequias actualmente, es lo que decimos, se conservan las acequias en lugares, algunas, donde las nuevas tecnologías de hoy en día inclusive no han llegado siquiera. Tenemos todavía estas acequias de aquel, y estaban en consonancia. Como Blas Infante en su ideal andaluz, como Blas Infante apuntaba, lo que determina la imposibilidad y la redención del jornalero, ¿vale?, es la propiedad de la tierra. ¿Qué es lo que quería Blas Infante? Blas Infante lo que quería era crear una clase media campesina, porque había mucha diferencia entre los señoritos ricos y los jornaleros, los pobres, ¿no? Entonces, lo que determina la imposibilidad de la redención del jornalero, de su conversión en individuo de la clase media campesina, y mantiene incluso el solar andaluz. Es la acumulación de esa denominada propiedad de la tierra. Blas Infante decía que porque había esa diferencia, porque no se podía ver una clase media jornalera. Si lo teníamos todo, si ellos trabajaban la tierra, si había regadío, si las tierras que teníamos las trabajaba el jornalero, vamos a crear una clase media. No es que creemos un señorito, pero vamos a crear la clase media porque hay mucha diferencia entre lo que es el jornalero y los que eran ricos, los que tenían las tierras, ¿no? Reconociendo sobre aquello un poder absoluto. Luego, la existencia de esta clase media implicaría, ¿vale?, la existencia de individuos capacitados para esos fines y, por tanto, la negación de las causas que la inhabilitaban. Para Blas Infante, el problema, ¿qué consistía el problema de aquí, de la agricultura y de las tierras? El problema consistía en la creación de lo que os he dicho, de la clase media. ¿Por qué? Porque en Andalucía, en ese momento, la clase media había de ser agricultora. Porque era lo que estábamos sacando, ¿no?, de aquí de la tierra, los productos. En resumidas cuentas, lo que decía Blas Infante era, el problema es este, crear una clase media andaluza que no existe aquí, en Andalucía, porque tenemos o los ricos o los pobres, ya está, no teníamos más nadie. Un hecho actual y evidente, hoy en día viene a corroborarlo, porque hay mucha diferencia, todavía sigue existiendo mucha diferencia entre la clase alta y la clase, supuestamente tenemos la clase media que no es, ¿vale?
Los plutócratas andaluces, en general, no son grandes industriales, comerciantes o banqueros. En aquel entonces eran los propietarios de las tierras, pero los propietarios no los que lo trabajaban, sino los que tenían la tierra, y eran los otros los que trabajaban la tierra para ellos. Ellos no la trabajaban. Pero ¿quién se quedaba con el dinero? ¿Quién se quedaba con lo que se ganaba? Los plutócratas, los que tenían la tierra. Y con la clase proletaria, el que pudiéramos decir otro término. En general, hemos dicho, la clase media campesina andalusí lo que quería era una clase media. Luego, aunque se pretendiera crear una clase media industrial, porque Blas Infante decía, yo sé que ya hay industria, tenemos aquí una clase media campesina, ¿por qué no podemos crear una clase media industrial? ¿Sabéis por qué sabía que ya había industria? Porque ya existía la industria. ¿Y había industria dónde? En el País Vasco y en Cataluña. Y aquí no la había. Y él lo sabía. Y decía, o sea, nosotros tenemos que tener, porque no podemos crear una clase media, vale que sea campesina, pero vamos a traer también la industria, ¿no? Lo mismo que lo tiene en Cataluña, lo tiene el País Vasco. O nosotros que tenemos que ser, como solemos decir, lo peor de España, ya la hay, ¿no? Con lo cual vamos a intentar crearla. Ella dice que la clase media andalusí, es lo que os digo, tenía que ser una clase media campesina, pero también deberíamos de crear una clase media industrial. ¿No? Los individuos de esta clase son los que viven, los ricos, los que tenían, son los que viven de manera bien, de manera confortable. Estábamos diciendo, los campesinos tienen sus tierras, pero ¿pensáis que los campesinos vivían bien? No. Porque los campesinos, los pobres, trabajaban de sol a sol y lo único que tenían era como un trozo de pan, algo de queso y agua y no se llevaban más a la boca, porque se hartaban de trabajar la tierra, pero se lo llevaba el señorito. Era el que se llevaba el dinero. Son los granjeros que después de trabajar y después de comer leen. Para ellos el trabajo no es el penoso cumplimiento de un destino fatal, sino la expansión voluptuosa de una caricia, de una expresión ingenua, de un amor que ellos tenían a esa tierra fecunda. Ellos tenían el amor a esa tierra, querían esa tierra, pero no les pertenecía. Porque si les hubiera pertenecido, a lo mejor ellos hubieran expandido más esa tierra. Pero ellos la trabajaban, pero no era suya. La felicidad de esta clase dichosa, que parecía resplandecerá en la gloria de la ciudad futura, que ella edificará desparramándola por los campos, porque sus individuos son únicamente los capacitados para recoger los alimentos de la ciudad que templa y corrige los espíritus a través de ellos, en su independencia viril y sobre todo por medio de una espontánea pedagogía, que por ello ejerce la naturaleza. Ahora, no sé si habréis leído el ideal andaluz. ¿Alguien ha leído el ideal andaluz? Bueno, aparte. En el ideal andaluz, Blas Infante dice, los jornaleros no es que sean incapaces de poseer la tierra, no por efecto del cumplimiento ineludible de las leyes económicos naturales que condenan a estos ser los eternos desposeídos, sino es por el régimen actual que había en ese momento, que les despojaban de las tierras a los campesinos y que consiente su despojo artificial, económico, jurídico y hasta político-administrativo, que salvaguarda los famosos intereses creados, como refería Blas Infante. ¿Qué eran los intereses creados? Pues los intereses creados era, tú me trabajas a mí la tierra, pero lo que produzca la tierra es para mí. Y tú vas a seguir siendo igual, aunque tú te hartes de trabajar. Tú sigues siendo igual. Lo que dé la tierra, la productividad de la tierra la cojo yo. Blas Infante se refería a eso, a la posibilidad de esta incapacidad de que nadie podía poseer y dirigir los cultivos en lo relativo de las grandes propiedades territoriales, que lejos de cultivar sus terrenos, ¿qué hacían ellos? Las tierras, lejos de cultivar esos terrenos, pues esas tierras la dedicaban ellos a la caza, a cerrados de toros y dehesas y prados naturales, en vez de dejárselo a los pobres que pudieran cultivar. Cultivados solo por la condición de los agentes y meteoros atmosféricos.
Andalucía fue un extremo en aquel entonces, era un jardín, lo que se veía con árabes y romanos, porque Andalucía era productiva, vivían los árabes y los romanos. Hoy en día, cuando Blas Infante estaba en su época, ese día era un erial, sembrado de algún otro oasis, ya no era productivo, como había sido antiguamente. Es horrible examinar las circunstancias de la migración. En este caso, aquí, mirad lo que dice Blas Infante. Esto es de Blas Infante, de lo que decía: el terreno continúa tan salvaje y los vapores siguen saliendo de los puertos de Cádiz y Gibraltar abarrotando de migrantes. El noble ha hecho tanto caso de la petición como de las coplas de los calaínos. La propiedad debe ajustarse debido a sus ventajas. Era una pena, porque hubo mucha emigración. ¿Hubo mucha emigración a dónde? Se iban a Inglaterra, se iban a otros pueblos. Y resulta que aquí, los pobres, había tierras que estaban sin cultivar, estaban en barbecho, no hacían nada. Y decía, y la gente muerta de hambre se tienen que ir a otros países, y aquí hay tierras que se pueden cultivar, que inclusive hasta el mismo señorito de las tierras se las podría dejar o cobrarle algo, y no querían. Y se tenían que ir, teníamos los andaluces que emigrar a otros países. La tierra del pequeño propietario, como digo ahí, incrementaba los impuestos a pagar. ¿Qué es lo que hacía? El que tenía un pequeño terrenito tenía que pagar más. Y ahora encima los grandes latifundistas había una rebaja de impuestos. ¿Os suena esto a algo que pueda ocurrir ahora? Ya esto lo decía Blas Infante en aquel entonces. Los que más tenían les rebajaban el dinero, pero el propietario tenía en cambio, le subían los impuestos. ¿Qué pasa? Porque existía el caciquismo en aquel entonces. El caciquismo, ¿qué es lo que hacía? Que ayudaba a los latifundistas y a la gente con dinero. Como también pasa hoy en día. Hoy en día, ¿a quién pensáis que más ayudan? A los ricos, ¿no? A la gente que tienen a lo mejor más dinero. No digo a todo el mundo, a ver, que no pongamos tampoco, pero normalmente se le cobra más al que menos tiene. Blas Infante decía eso, que ahí se habían hecho los famosos intereses creados. Luego tenemos aquí... espera, se ha cambiado. Sí. Ahora aquí vamos a pasar que había una minoría morisca que según teníamos, ¿vale? La minoría morisca de la España de los Austrias, se originó en 1501. Los musulmanes que vivían en territorio denominado por los cristianos se les puso la disyuntiva de recibir el bautismo. ¿Qué fue aquí lo que pasó? Los antiguos mudéjares, si lo veis, tuvieron que aceptar la conversión al cristianismo. Yo os dije que antiguamente, antes de que entraran los cristianos, vivían los dos pueblos juntos. Pero ahora no. Ahora después obligaron a los antiguos mudéjares a bautizarse. ¿Qué es lo que pasó? Que la mayor parte de ellos aceptaron el sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque si no lo aceptaban, se tenían que largar. De los reinos peninsulares, la mayor parte de ellos, ¿qué es lo que hizo? Aceptarlo, porque no se podían ir a otro sitio. Entonces lo aceptaron y a esto es lo que pasó a llamarse los moriscos. Los antiguos musulmanes que aceptaron el bautismo cristiano fueron ahora los nuevos moriscos cuando ya se bautizaron. Y los antepasados, las familias cristianas en las que no había musulmanes, se llamaron los cristianos viejos. No se trataba de una simple distinción religiosa. ¿Sabéis que se trataba? No era solo religiosa, sino social. Aunque a ellos ya se les bautizaba, privaban. ¿Qué es lo que hacían? Privaban a los cristianos nuevos, que eran los antiguos moriscos, a acceder a cargos, honores y distinciones. Aunque ya se les había bautizado y eran considerados cristianos, no tenían ni cargos, ni honores, ni distinciones como los que eran ya cristianos. No sé si también os suena de algo de que se ha estudiado y se han visto en películas. Luego,
¿qué es lo que hacían? Incluso no podían cursar estudios superiores. Cursaban unos estudios mínimos, pero los superiores no lo podían cursar. No podían estudiar en universidades. ¿A que os suena también esto de algo? Hoy en día también inclusive muchos está pasando. ¿Vale? Y luego, ¿por qué? Porque ¿sabéis lo que querían hacer los nuevos cristianos? Una limpieza de sangre. Querían hacer una limpieza de sangre porque no querían la mezcla de musulmanes y cristianos nuevos. Entonces, lo que querían era recortándole los derechos que ellos habían conseguido para expulsarlos o que cada vez fueran muriendo y quedando menos. La decisión de bautizarlo es verdad que partió de este hombre, del cardenal Cisneros, que comprobó que Granada, 10 años después, este hombre sí que es verdad que 10 años después de la conquista, cuando lo conquistaron en 1492, se conquistó Granada, este cardenal comprobó que Granada aún seguía siendo musulmana y morisca. Que a pesar de que los reyes católicos la habían conquistado, pero es que la ciudad seguía siendo, que la mayoría de personas que habían allí eran moriscas y eran musulmanas. Y a lo largo del siglo XVI, las tensiones entre los moriscos y el reino de Granada, aquí, las tensiones entre moriscos y a lo largo del siglo XVI llegó a su punto más álgido con la guerra de las Alpujarras. ¿Qué es lo que pasó? Que en 1526 el rey Carlos I planteó la obligación de que los moriscos debían abandonar totalmente su lengua y sus costumbres, que aún se le había dejado seguir antes. Lograron frenar la iniciativa de Carlos I, ¿pero por qué? ¿Qué le dijeron? Tuvieron que pagar 40.000 ducados a Carlos I. Ya sabéis, poderoso señor don dinero. Ahí sí lo frenaron, porque le pagaron al rey 40.000 ducados. Con dicha suma consiguieron, pero no que se quitaran, sino que Carlos I les dijo, bueno, os voy a dejar una prórroga de 40 años. A los 40 años volveremos otra vez a pediros lo mismo. Expirado el plazo, claro, ya el plazo de los 40 años fue en 1566, 2 años antes de la guerra de las Alpujarras. Los moriscos pensaron que una nueva contribución, pensaron cómo hacer para resolver ese problema. Porque decían, le vamos a tener otra vez que pagar y nosotros estamos viviendo aquí de manera pacífica con los cristianos. Pero erraron en los cálculos. ¿Qué es lo que pasó? Luego llegó Felipe II. ¿Y qué pasó con Felipe II? Totalmente una intransigencia religiosa. Dijo, aquí, moriscos, musulmanes, nada. Y había crecido mucho hasta el punto de prohibir a los estudiantes a asistir y estudiar a universidades extranjeras. No podían, por temor. ¿Sabéis lo que dijo Felipe II? No se podía ir, porque si no había una contaminación intelectual. Si ustedes estudiabais en una universidad extranjera y estudiaba a lo mejor un árabe con un cristiano, iba a haber una contaminación intelectual, con lo cual se prohibió totalmente, lo prohibió Felipe II. En Europa, ¿qué había pasado entonces? El luteranismo y otras corrientes reformistas, con Lutero había ganado muchos adeptos. Y Felipe II, que según su propia confesión, al pontífice prefería, fijaros, Felipe II prefería perder un reino de los que tenía a ser, dijo él, un señor de herejes. Y no estaba dispuesto a tolerar disidencias, ni siquiera el caso de las indumentarias o la gastronomía. Prefería perder un reino o dos a tolerar que vivieran y no aceptaran sus costumbres. Las tensiones entre los moriscos, pues llegó entonces a lo llamado la Guerra de las Alpujarras, y en la Navidad de 1567, que es cuando ya va a dar comienzo, hubo una rebelión en el barrio granadino, os sonará, del Albaicín. Y se extendió rápidamente por las comarcas moriscas del antiguo reino nazarita, lo que dio comienzo al conflicto de las Alpujarras.
Era la respuesta de los moriscos. ¿Qué pasó esto? Que los moriscos se levantaron. Y esto fue su respuesta a las presiones de Felipe II para seguir sus tradiciones, considerar cómo debían de vestir, las leyes que debían de adoptar y hacerse súbditos de la monarquía hispánica. ¿Qué pasó? Ya hubo una rebelión. Ahora pasamos al origen del latifundio. Como pongo aquí, el origen del latifundio, el latifundio nace en Andalucía y tiene su principal origen en la Reconquista durante los siglos XIII y XV. ¿Qué pasó? Que ahí es cuando la corona otorga a los nobles, a la gente de dinero y la gente con título, le otorga órdenes militares, y a la Iglesia lo que hace, tras la expulsión morisca, le otorga también las tierras. Esta estructura es heredera de lo que es el latifundium romano, de lo que estuvimos explicando antes, y se consolidó por las desamortizaciones del siglo XIX, resultando una propiedad polarizada. El latifundismo en Andalucía se consolida a través de dos procesos históricos, como digo ahí. La conquista castellana de la Andalucía islámica en 1212, en las Navas de Tolosa, en Jaén, y obviamente ¿cuándo? El 2 de enero de 1492, cuando los reyes católicos toman Granada. Una conquista que solo se puede analizarse, como se le dice, como un proceso colonial. ¿Por qué? Porque todo el territorio que se obtuvo pasó a ser propiedad del rey. Todo lo que yo os expolio es mío, dijo el rey. ¿Y ahora qué hago yo con el territorio? Pues los que a mí me digan, los que hagan lo que yo quiera, lo voy a repartir. ¿A quién pensáis que repartió los reyes el territorio? Pues a la Iglesia, ¿no? Obviamente, a los nobles, a los militares, que eran los que estaban con ellos, ¿no? Y una minoría colaboracionista a las que se les permitió recibir tierras y bienes. Una minoría que pagaba impuestos a la corona. ¿Vale? El segundo gran mecanismo que hubo pues de tierra es el conocido como la desamortización. La desamortización estuvo la desamortización de Mendizábal. Hubo una desamortización de Mendizábal y luego, a partir de 1836, estaba destinada a pagar esa desamortización. ¿Qué es lo que pasó? Que estaba destinada a pagar los ingentes gastos de la guerra carlista que hubo aquí en España, mediante la venta de los bienes a la Iglesia. Y en 1855, la desamortización de Madoz, en la que se pusieron a la venta, en esta desamortización se pusieron a la venta 5.200 millones de hectáreas. ¿De las tierras de quién? ¿Pensáis que era de las tierras del Señor? 5.200 millones de hectáreas de uso común, que pertenecían también a los jornaleros. Pues se pusieron a la venta, al que las pudiera el mejor postor. Y pertenecía, quien las poseían los ayuntamientos, se la quitaron a los ayuntamientos y esos ayuntamientos era el único medio que tenía los jornaleros de subsistencia rural que le dejó el ayuntamiento, esas tierras, para que pudieran cultivarlas y fuera su único medio de subsistencia rural. Ahora vamos a la labor reformadora de la Segunda República. Ya llegamos a la Segunda República. Todo esto pasa antes de la Segunda República, que van quitándole tierra a los jornaleros y va extendiéndose el latifundio, le van dando tierra, la minoría y eso ya van atacando, quitan Granada, los cristianos van cogiendo terreno. Reparar la situación latifundista en Andalucía ha sido un propósito fallido y un propósito repetido. Pero debemos destacar los intereses que se dieron en esta Segunda República. Uno de ellos fue la Ley de Bases de Reforma Agraria en 1932. ¿Qué pasó ahí? Hubo un intento aquí de redistribución de las tierras que fijaba la extensión máxima de las fincas de secano en 400 hectáreas para que hubiera un reparto equitativo y las de regadío en 30. Ahí ya dijeron, vamos a poner unas bases
para ir repartiendo la tierra. Para ello se creó el Instituto de Reforma Agraria, ¿qué es lo que hizo? Dijeron, vamos a crear este instituto para ir poniendo las tierras y ¿pero qué pasó? Que fracasó. ¿Por qué? Porque hubo falta de medios y hubo una desidia política, que no querían crear este instituto. Hubo una desidia política y entonces pues apenas pudo llevarse a cabo. Tras el intento del golpe de Estado de Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932, se proclamó la Ley de Encartados. Como veis aquí, el 24 de agosto de 1932. ¿Qué hizo Sanjurjo en esa ley? Pues se disponía la expropiación de bienes y derechos de cuantas personas naturales y jurídicas han intervenido en el pasado complot contra el régimen. Otra vez estamos quitando las tierras a los campesinos y se lo estamos dando a los latifundistas. En este caso fue la llegada de los grandes latifundistas lo que crearon la grandeza de España. Y se ejecutó lo que se llama el CEDA. ¿Qué era el CEDA? La Confederación Española de Derechas Autónomas, que fue lo que se creó. Lo que en este caso anuló la expropiación de las tierras a la exgrandeza. Cuando ya se creó el CEDA, dijo, ustedes habéis anulado la expropiación de grandeza a las tierras. Ahora no. Ahora esto se anula y va a volver a los terratenientes y la gente que tenía esa tierra. ¿Por qué? No sería hasta la llegada al poder del Frente Popular, sabéis que ya en 1936, cuando ya llega al poder, el 16 de febrero del 36, llega al poder el Frente Popular, cuando se vuelve otra vez a ejecutar, entra en vigor el decreto del 20 de marzo de 1936 sobre ocupación de tierras de utilidad social y restablecimiento de la ley de base, que sí se pudo, ahí entonces, en el 36 se pudo hacer efectivo. Pero a medida que el ejército franquista, llegó el Frente Popular, pero el ejército franquista iba poco a poco comiéndole terreno. Pues cuando iba ocupando territorio, se devolvieron las fincas anteriormente expropiadas por razones sociales. De hecho, en la mayoría de los casos, que decían ellos, era una simple ocupación militar. No estábamos haciendo nada malo. Por sus antiguos dueños. ¿Ustedes habéis repartido la tierra? ¿Cómo que va a repartir la tierra a los campesinos? Esto era de sus antiguos dueños. Cuando va entrando el ejército franquista va diciendo, las tierras que os hemos dado para nosotros. Y se la volvían a dar a los grandes latifundistas que se la habían quitado. ¿Qué pasó? Se ejerció también una enorme represión sobre los y las colonos que habrían sido instalados en virtud de las leyes de la Segunda República. Estaban quitando todas las leyes de la Segunda República. Estaban haciendo sus leyes nuevas. A los que se les denominó cultivadores arbitrarios, siendo considerados directamente enemigos. Quien estuviera a favor de devolver la tierra eran considerados directamente enemigos del movimiento nacional y tenían un castigo. ¿Por qué? Porque el castigo era, le iban a quitar sus tierras y le iban a quitar por haberse atrevido a desobedecer al nuevo orden que había en ese momento. Así, el 3 de mayo de 1938, la Ley de Recuperaciones Agrícolas se dicta, una vez ya empezada, y se crea el Servicio de Recuperación Agrícola con el objetivo, según la memoria, de recabar los bienes usurpados por el marxismo a los agricultores o abandonados por estos durante su éxodo forzado, porque recordáis que a los que se les quitó la tierra se tuvieron que ir, no se pudieron quedar aquí en Andalucía, y conseguir que la inevitable depresión agrícola, secuela de la guerra, no se dejase sentir intensamente en España. Forjada, ¿por qué? Por la victoria del caudillo en 1939. Bueno, ahora llegamos ya, pasamos a... Ahora que he hecho un poco la introducción de lo que Blas Infante iba a defender, de lo que había, del latifundismo, de cómo eran los caciques, de su opresión, vamos a empezar con Blas Infante y la lucha que él iba a hacer contra un caciquismo hostil y arraigado. Blas Infante
Según publicaba la editorial La Andalucía el 7 de diciembre de 1918, las juntas militares de defensa inician una protesta contra aquellas oligarquías y alcanzan el movimiento de diversas formas. ¿Qué pasa en 1918? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que hay en Ronda? La Asamblea de Ronda. Está la Asamblea de Ronda y ahí empiezan ya una lucha y Blas Infante dice, vamos a empezar una lucha a ver si aquí la gente contra las oligarquías. ¿Qué pasa? Como las concedidas, ya empieza a haber huelgas de obreros. Empieza a haber huelgas de obreros y funcionarios públicos, porque ya se están dando cuenta. Cuando ya viene la Asamblea de Ronda, que ya empiezan a alzarse la voz, Blas Infante empieza a alzar la voz contra la oligarquía, contra los señoritos, contra el latifundismo. Ya la gente se está dando cuenta y ya empieza a haber huelga de obreros. ¿Qué pasa? Que se llega a otra fase gravísima. Gravísima para ellos. Blas Infante estaba de acuerdo. ¿Sabéis qué empieza a haber? Cuando empiezan las protestas, empieza ya a pedir la autonomía. ¿Pero quiénes empiezan a pedir la autonomía? Cataluña y el País Vasco. Y Blas Infante lo sabía, porque estaba en contacto. Uno de los, ¿sabéis que uno se llamaba Emiliano Cabot? No sé si os suena Emiliano Cabot. Emiliano Cabot era un político que era de Cataluña y Blas Infante estaba en contacto con él. Y sabía ya lo que se estaba haciendo. Se escribían cartas, se llamaban por teléfono. Entonces él sabía las revueltas y lo que ya se estaba cociendo allí tanto en Cataluña como en el País Vasco. En este caso, diversos núcleos de otras regiones empiezan también a clamar por la instauración de un régimen federativo para quitar las oligarquías. Empezaban desde arriba, empezaron Cataluña y el País Vasco, pero Blas Infante lo sabía. ¿Y dónde quería que se hiciera lo mismo? Aquí en Andalucía, lo mismo. Los desgobernantes incorregibles, implacables, sucesores en la línea directa de Cánovas del Castillo y Sagasta, se colocan en el caso de Cataluña y las Vascongadas y el País Vasco, en la misma actitud antipatriótica que observaron en Cuba y Filipinas. Estos dominaban ultramar, dominaban la península. Y de ahí que luchaban, ¿por qué? Porque la presa no se le fuera de las manos. ¿Quiénes éramos las presas? Nosotros. Porque nos tenían que adoctrinar. Dada la manera que se reconocía a la autonomía en las regiones de ultramar. Nunca. La concesión hecha adrede, dijeron, vamos a concederle, vamos a decirle una farsa antipatriótica y abominable de que vaya a tener la autonomía, pero no era cierto. No podían transigir. ¿Qué pasa? Que los caciques estaban perdiendo su propia dominación y se estaban rindiendo, porque ya se estaban dando cuenta la gente y estaban levantándose ante esa oligarquía y esos caciques. Empezaron, ¿por dónde? Por el norte, por el País Vasco y por Cataluña. Y Blas Infante quería que se hiciera esto lo mismo en España, en Andalucía, perdón. Los caciques se rendirían ante el concepto de la independencia. Decían, bueno, puede haber una independencia total, pero los caciques dijeron que de autonomía nada, que aquí autonomía no iba a haber. Podía haber independencia y a su manera, pero autonomía no. ¿Cómo podían ellos sancionar un buen gobierno allí? ¿En pugna con el desgobierno peninsular que había? No. Si era posible una relación de compadrazgo allí en Cuba, en Filipinas, sobre ello con el peligro de que aquello despertase. Lo que no querían es que aquí se enterara, porque Cuba, Filipinas también se estaban despertando en aquel entonces. Pero aquí no querían. Sucede que transcurren unos años nomás y en España misma se produce el alzamiento, ¿no? Hemos dicho primero, pues se alzan las Vascongadas, se alza Cataluña. Y los caciques, ¿qué pasa? Que aunque se hayan alzado, dice, pues ahora vamos a aplicar el criterio de gobernante y ahora vamos encima a cobrar hasta más. Queremos hacer para que no nos quiten las tierras. Y queremos ser más dominadores que antes.
Allí se luchaba por la autonomía plena. En Cataluña, en el País Vasco, se estaba luchando por la autonomía plena. Nótese con patriótica serenidad que Cataluña y el País Vasco era lo que decía Blas Infante. Qué pena, ya han alcanzado su independencia ante los caciques. Ya no había caciques en aquel entonces, los habían echado, pero todavía los teníamos aquí en Andalucía. Entonces, insistiendo en la aplicación de aquel criterio, ¿veis? Lo que digo ahí abajo, habían alcanzado la independencia, que era lo que quería Blas Infante, todavía aquí no se había alcanzado. Insistiendo en el criterio de libertad, de igualdad y de antipatriotismo, se disponían a ser secundados por el estúpido coro que ellos actuó en la tragedia de Ultramar. Os voy a leer unas palabras de Blas Infante dichas por ellos. Él dijo: si el patriotismo no ilumina la cerrazón de las mentes, estúpidamente será perdiéndolo todo ante las regiones de ultramar, ahora las más resueltas de la propia península, España misma, por último. Son palabras de Blas Infante. Están sacadas de él. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tenemos que ser patriotas, pero aquí en España, porque allí ya se está consiguiendo, hasta en el mismo ultramar, se está consiguiendo la libertad. Y se está consiguiendo la independencia, pero aquí no. Con lo cual, las mentes estúpidamente, porque aquí tenemos totalmente la mente cerrada, que inclusive me atrevo a decir que hasta en el siglo XXI hay todavía mentes cerradas. Entonces, ¿qué pasa? Que allí se luchaba por la autonomía plena, hasta en ultramar. Y según Infante, el coro, los imbéciles que secundan el juego españolista, plantea un caso agudo de estupidez. ¿Por qué? Porque no quieren ver las jugadas aquí de los caciques. Estábamos con una venda puesta, no querían ver las jugadas de los caciques, lo que estaban haciendo aquí. Y se dejaban llevar por esos infames desgobernantes, yendo seguramente al peligro de despertar, como entonces, con menos patria aquí en España, con una España aún menor de la que teníamos todavía en aquel entonces y con la misma gente que estaba guiando y dirigía la España. No íbamos a avanzar, sino que nos íbamos a quedar igual o retroceder. Como dice nuestro autor, lo que hemos dicho, si el patriotismo no ilumina, pues nos quedaremos igual. En cuanto a la exacerbación de la furia de los caciques locales, al verse libre del poder central, piénsese que esto es precisamente el sostenedor y amparador de aquellos, y que delante de ellos va en la realización de toda clase. Todo ello corresponde que hubo una división política, caciquil con Cánovas del Castillo, dicho anteriormente, y sus compañeros. ¿Por qué? Porque hicieron víctimas a España de lo que estaba pasando. Cánovas del Castillo y sus compañeros hicieron víctimas a España, la que en aquel entonces, España se hallaba descompuesta en aquel entonces por 49 provincias. España, en vez de estar unida, se había desintegrado en 49 provincias. Y delante de ello iba todas las tropelías que se estaba haciendo. Suspensión de ayuntamientos, suspensión de leyes, cambio de leyes. Todo ello corresponde ¿a qué? Que él quería que hubiera en cada provincia un jefe despectivo, pero ya no lo estaba viendo, pues ya la gente se estaba levantando y estaba la gente queriendo crear en su propia provincia sus propias leyes. Y este es el sistema que sería desarticulado y deshecho al instaurarse en España, en aquel entonces, un sistema federativo, cuya implicación automáticamente implicaría toda una renovación ¿de qué? De los hombres y procedimientos, con el sentido de echar de la nacionalidad española a Cataluña y el País Vasco. Encima, estaban diciendo que estaban luchando por lo suyo, pero es que luego hubo que querían echarla, porque como estaban dando ruido, pues vamos a quedarnos con las provincias que tenemos y echamos a Cataluña y al País Vasco. No nos sirve ya. Era el pensamiento de aquel entonces. Decía, como afirmaba Blas Infante en aquel entonces, la verdad es esta, y mientras más se insista, él decía, la verdad es esta, y mientras más insistamos en esta verdad,
más patente será esa afirmación anteriormente expuesta. ¿Qué es lo que se pedía? O autonomía o disolución del país. No había más. O en España se instaura un régimen federativo o España desaparece como nación y queda reducida puramente a lo que llamamos el término geográfico de España. Hacemos esto o instalamos un sistema federativo o a ver qué hacemos con España. Porque Cataluña, en este caso se llevaban las vascongadas, el País Vasco, las vascongadas y Cataluña ya estaban pidiendo, pero es que después ¿quién se iba a unir? Galicia. Y estábamos diciendo que aquí lo que íbamos a tener que teníamos que estar todos juntos y no podíamos pedir, y encima aquí en Andalucía no estábamos haciendo nada. Pasamos ahora, es lo que os he dicho, Blas Infante afirmaba, la verdad es esta, y mientras más se insista en ella, más patente será la afirmación anteriormente expuesta, o autonomía o disolución de España, o instalamos un régimen federativo, o España desaparece como nación, ¿qué hacemos? O queda reducida a un término puramente geográfico. Bueno, aquí os voy a enseñar a este señor, ¿vale? Pedro Parias González, que fue militar, agricultor, presidente de la Diputación, gobernador civil y familiar mío, obviamente. Él fue el que firmó la sentencia de muerte de Blas Infante, por si alguien no lo sabía. Él era tío de su mujer, de Angustias García Parias. Como veis, aquí es lo que voy diciendo, lo que he dicho antes. Andalucía quería un anhelo de renovación, quería convertirse en una nación próspera, desarrollada, pero más que nada, ¿qué es lo que pedía Blas Infante? Señores, que es que, no ya la libertad, aparte de la libertad, que es lo que pedía, una unión de pueblos y gente aquí en Andalucía. Si es que no la tenemos, ni siquiera ahora. A ver, os voy a hacer una pregunta. ¿Todos los que estamos aquí os sentís andaluces? Sí. Sí. Cuando va al País Vasco, ¿ellos qué dicen lo primero? Yo soy vasco o vasca. Yo soy gallego o gallega. Y bueno, y los catalanes no digamos. Pero que aquí no. No hay unión. Aquí no hay unión. Sí me siento andaluza, pero no hay unión. Yo me siento andaluza y me gustaría que hubiera unión, pero no hay. Eso es lo que decía Blas Infante. Que Blas Infante decía que obviamente tenía que haber una libertad, pero una unidad entre los pueblos y su gente, que es que aquí no la había. Él ya la había visto, porque la había visto tanto en el País Vasco como en Cataluña, hasta en Galicia, porque es que él se escribía y él conocía a los dirigentes. Y no la había. ¿Qué pasaba? Que decía, es que aquí vamos por detrás. ¿Qué es lo que también él pedía? Es lo que él decía, que todo ello respondía a una división política, que es que teníamos aquí que crear un pueblo, que no lo había, y era muy difícil crear aquí un pueblo o restaurar un pueblo. Sí, era difícil de hacerlo, pero teníamos que intentarlo. Y él decía, si lo había en el norte, si lo había en el País Vasco, si lo había en Galicia, ¿por qué no lo va a ver en Andalucía? Entonces, él dice que los ideales más secundarios que podíamos hacer aquí era un fomento del crédito agrícola, que se instalara aquí, en Andalucía, la libertad de comercio de todas las fuentes de producción y prosperidad, debía haber una difusión de la cultura, especialmente la agraria, porque nosotros teníamos el suelo fértil, lo teníamos todo, y la formación de un pueblo, a que las circunstancias históricas pues no le impidiesen ser libre. Eso es lo que pedía Blas Infante, que no pedía nada del otro mundo. Él quería ese anhelo, que no es como dicen ahora, se quería separar de España, quería hacer, no, es que nosotros nos sintiéramos un pueblo, pero con carácter, como es que ya lo había, que es que ya se sentía los demás pueblos, nosotros no.
Vamos a pasar ahora. Aquí, él decía que el gran anhelo de nuestra Andalucía, que es lo que dice el himno, volver a ser lo que fuimos. Hombres de luz a los hombres, pero yo lo he puesto así, luz de cultura y esplendor, pero sobre todo una tierra de hombres libres, sin ataduras ni condenas, impuestas por el dueño de la tierra. También en palabras de Blas Infante decía, el espíritu depauperado de nuestro pueblo no es un templo digno del ideal, y a nosotros se nos ofrece la empresa de tallar almas para ofrendarle un templo digno en el espíritu de un gran pueblo. ¿No podemos hacerlos tan grandes que nos tengan por locos las generaciones futuras? Es verdad lo que han dicho. Blas Infante era un visionario. ¿De qué nos hablaba aquí ya? Quería hacerlo grande para que las generaciones futuras se vieran en él, reflejados. Y que pudiéramos nosotros estar agradecidos de lo que nos habían dejado detrás. Obviamente, crear o restaurar un gran pueblo es una tarea dura, que era lo que él quería hacer. Eso no se hacía en un día ni en dos. Y con respecto a los años cuentan por veintenas, ¿no? Toda esa tarea era una redención que se tenía que crear desde la más absoluta humildad, que era lo que él decía. No que viniera aquí con la espada y el caballo y iba a crear un pueblo, sino que se iba a crear desde cero, desde las raíces. Al objeto de la reconstitución del pueblo andaluz, ¿qué es lo que él decía? Pues tenía que haber un fomento del crédito agrícola, de la libertad de comercio. Tenía que tener ese pueblo y de las fuentes de prosperidad y producción. Para tú crear un pueblo, eso es lo mínimo que deberías de tener. Y como condición precisa al cumplimiento de todos los ideales, había que tener una difusión de cultura, de la agraria. En esta difusión, el gran anhelo de nuestra Andalucía, ¿qué era? Pues volver a ser lo que fuimos. Queremos hacer un pueblo grande. Y hay que encender, ¿qué es lo que decía él? Hay que encender los cerebros apagados de las personas. ¿Por qué? Pero ¿cómo se hacía? Él lo decía mediante una acción pedagógica, enseñar a la gente cómo mejorar un pueblo y cómo hacerlo más próspero y que inclusive nos llamen locos las futuras generaciones venideras. Como condición fundamental, ¿qué es lo que él decía? Sin la cual los débiles o nulos serían los efectos de los precedentes. Había que fortalecer la existencia de ese pueblo y de todo orden de creaciones, de la vida física depauperada que había antiguamente. ¿Qué es lo que había? Los estómagos enflaquecidos. Había que darle de comer al pueblo. Si no le dábamos de comer al pueblo, no podía levantarse y crear un pueblo llamado como tal, ¿no? Y luchar contra las desigualdades. ¿Qué más nos decía Blas Infante? Pues desenvolver una fuente de riqueza y abundancia, que trabajara el pueblo, pero que lo que ganara fuera para ello, lo que hemos estado diciendo antes, ¿no? ¿Y cuál era el manantial de todas esas fuentes, de dónde se surtían todas esas fuentes? Pues del suelo andaluz, lo que hemos dicho, de las tierras andaluzas. En último lugar, y concretando las palabras de Blas Infante, es el último documento que él hace en la acción pro estatuto andaluz. Él hace una acción de pro estatuto andaluz, ¿vale? Que la hace, esto lo redacta Blas Infante 2 meses antes de su fusilamiento, el 15 de junio del 1936, y se dirige a todos los andaluces. Él se dirige y dice: y por último, vosotros, los hombres nacidos en cualquier país y que viváis en Andalucía, ayudadnos a todos, ayudadnos a levantar nuestro pueblo. Si sois españoles, por España. Uy, ¿a que alguien ha dicho que Blas Infante no le interesaba España, solo Andalucía? ¿A qué se ha dicho? Pues mira lo que dice ahí, palabras de Blas Infante. Si sois españoles, por España, y si no, por Andalucía, ¿no?
Copa la más intensa de la originalidad de España, esto es Andalucía. La grandeza novélica de España siempre coincidió con las eras de libertad andaluza. Andalucía libre, ¿será libre de qué? Pues de la influencia desvirtuadora ejercida por otros pueblos sobre España. ¿Y por qué decía por Andalucía y la humanidad? Oye, aquí viene, si sois extranjeros, pues la humanidad no tiene por qué ser de Andalucía ni de España. Si no, hay que levantarse y hay que exigir, si somos extranjeros, por la humanidad, ¿no? Qué casualidad, como dice el himno, sea por Andalucía libre, España y la humanidad, ¿no? Si sois extranjeros, como él dice, por la humanidad. Eso lo dice él poco antes de ser, él lo dice el 15 de junio del 36, se dirige a todos los andaluces, que lo da aquí, en Sevilla, da la conferencia. Y luego, ¿qué es lo que dice? Lo que siempre se ha dicho de Blas Infante, que en Andalucía no hay extranjeros. Dice, atended a Europa. ¿Por qué decía atended a Europa Blas Infante? Porque en Europa ya muchísima gente, yo que había dicho antes, se había ido a migrar y estaban recogiendo muchos países a gente que estaban, inclusive a nosotros los españoles, ¿no? Muchos españoles se fueron a emigrar a Alemania, a Suiza, a Inglaterra, atended a Europa, eso es lo que significa. Durante todos los medievos salvó al mundo occidental, Andalucía. ¿Por qué? Porque Andalucía era la tierra donde se veían todos los demás, ¿no? ¿Sí? Dice, y la paz. Pues nada, yo digo, viva Andalucía libre por España y la humanidad. Espero que os haya gustado. Aquí podéis ver, esta es la última foto de Blas Infante con Joaquín Casas y Carbó, ¿vale? Esta está tomada allí en el castillo, que está tomada en 1936, está tomada en febrero de 1936. Esta está sentada, no sé, ¿habéis ido a ver Villa Alegría, al castillo de Blas Infante? ¿No? Pues lo recomiendo. Esta está tomada fuera, que había, está entre Coria y Puebla. El castillo está entre Coria y la Puebla del Río, ¿vale? No sé si lo habéis visto. Pues esta foto, ella es Alegría. Vamos a ir desgranando porque después la gente dice, ella es Alegría. Es mi bisabuela, ¿no? Doña Angustia, Alegría. Que por favor, Alegría, cuando a su padre lo asesinan, ella tiene 10 meses de vida. No un año ni como se ha dicho, tiene 10 meses. Porque Alegría nace, por eso se llama Alegría de las Mercedes, nace el 24 de septiembre de 1935. Y a Blas Infante lo asesinan, lo fusilan la madrugada del 10 al 11 de agosto del 36, con lo cual tenía 10 meses. Y estos allí sentados con Joaquín Casas y Carbó. Uno, que es lo que he dicho, ¿quién era Joaquín Casas y Carbó? Uno de los grandes del nacionalismo catalán y que estaba en contacto con él, que lo invitó. Esto es en el castillo. Él tenía contacto, lo invitó y estaba allí. Después tenemos aquí, estos son escritos de Blas Infante, ¿veis? Aquí, por ejemplo, dice, han dicho, el Islam ha muerto. Ese muerto marcha, ese cadáver palpita y el duelo entre hindúes e ingleses, ¿qué es para nuestros afirmados derechos? ¿Qué es más que guerrilla? Estos son escritos de Blas Infante, de su puño y letra. Esto es islamita, ¿vale? El Islam es eternismo, si lo veis, ¿vale? Estos son, porque el Islam no se podía borrar. Es verdad todas las cosas que han pasado antes, pero no podemos decir que el Islam no estuvo aquí, ¿no? En Andalucía, ¿no? Tenemos aquí también otras cartas de lo mismo. El Islam que está acompañado del gran desafío de la India, ¿vale? Contra Britania. Ese Islam tiene una remota raíz pro-islamista y la Sirá, el sacro texto, recubre un palpitar de civismo, de razas, de voces, de pueblo. Todo esto son escritos de Blas Infante. Dice, el Islam no es un dogma, porque tuvo historia. ¿Vale? ¿Veis aquí por aquí? También.
Dice, y para una acción cultural, intercultural, dice que complementaría el retorno, dice el Islam, Israel, y lo considero siempre, dice el Islam, Israel, que entonces era un pueblo. ¿Y a quién menciona por último? Andalucía. ¿Veis? Bueno. ¿Veis aquí también? Esta es la conferencia, este es el periódico, ¿vale? Esta es la conferencia entera de lo que habéis visto del ideal andaluz. Este es el periódico donde sale el ideal andaluz, que se llamaba Conferencia, ¿ves? Dada en el Ateneo de Sevilla, el 24 de octubre de 1915 por el señor Don Blas Infante. En la información abierta, el periódico se hizo eco en aquel entonces de la conferencia de Blas Infante, de lo que dio, de lo que después se transformó en el ideal andaluz en el libro. Pues el periódico redactó entero el ideal andaluz, lo que pronunció Blas Infante ante los políticos y ante las personas allí en el Ateneo de Sevilla. Esto también, ¿veis? Todo esto es el periódico, la conferencia entera, edición costeada, y fijaros, edición costeada por varios socios del Ateneo como homenaje al conferenciante. ¿A que no os habéis dado cuenta de eso? Esta edición del periódico, hemos dicho que el periódico se llamaba, ¿no?, Conferencia. Y el periódico ahí solamente ese día habló de la conferencia dada por Blas Infante en el Ateneo. Porque la costearon los conferenciantes para que solo se hablara de Blas Infante y su conferencia en el Ateneo de Sevilla. Y el periódico salió entero, solamente de Blas Infante, costeada por los propios conferenciantes para que solo se hablara de él y no de otra cosa. Esto, mirad, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Perdón? Primero lo escribe en Isla Cristina, estaba en Sociedad La Unión, porque sabéis que Blas Infante se llevó desde 1923-22, que llegó a Isla Cristina, hasta 1931. Eso es de Sociedad La Unión, que él la creó allí, junto con otros políticos, en Isla Cristina, en Huelva, que allí nació, sus dos primeras hijas, sabéis que nacieron allí. Nacieron Luisa Ginesa y María de los Ángeles, nacieron en Isla Cristina. Pues enseñaba, estaba basado en los griegos. ¿Qué hicieron los griegos? ¿Qué es lo que crearon? Una democracia. Y si veis, aquí está escrito en griego, para que siguieran las formas de la democracia creada por los griegos. O sea, que él estaba adelantándose a su tiempo. Era apuntes de él, que después dijo allí en la Sociedad La Unión en Isla Cristina, que él se llevó allí 8 años de su vida en Isla Cristina, 8 o 9 años. Pues sus dos primeras hijas, Luisa Ginesa y mi abuela, María de los Ángeles, nacieron allí en Isla Cristina. Que es verdad que mucha gente, hago aquí un parón, porque me dice, ¿tu abuela es de Sevilla? Digo, sí, es sevillana, pero no nació allí. Nació en Isla Cristina, en Huelva. Y nada, espero que os haya gustado. Y un momento, espero que os haya gustado, gracias por vuestra asistencia. A ver si sale. ¿Sale? A ver. ¿No sale? ¿Salía antes de que no sale? A lo mejor... no. A ver. No sale la voz, ¿te acuerdas? Ah, vale, ahí. Nada. Pero no sale ahí. No sale aquí. No. Ah, bueno. Nada, que yo quería, que había puesto yo la imagen de mi bisabuelo, pero con mi voz, diciendo nada, que
Que yo lo que había dicho es andaluces levantados, pedir tierra y libertad, y que sea por Andalucía libre, España la humanidad, y que viva Andalucía libre. Espero os haya gustado. No sé. Bueno, y ahora si queréis preguntar si os ha quedado algo en el tintero, venga, Adri, ser primero. Ha habido una cosa que me ha llamado la atención. Sí. Cuando me dijiste que querían excluir a dos autonomías de España, ¿Sí? ¿no? Me ha recordado lo que ocurrió con Ceuta y Melilla cuando se conformó la Comunidad Autónoma de Andalucía. De alguna manera se las excluyó de ese referéndum para que no formaran parte. Las excluyó concretamente el Partido Socialista para su propio beneficio, porque así consiguió gobernar durante 40 años en Andalucía. Y se me ha venido a la cabeza que es lo que querían aplicar para la otra autonomía lo aplicaron para Ceuta y Melilla para excluirla de Andalucía. Por eso ahora no forman parte de Andalucía. De Andalucía. Porque realmente es lo que dijo Blas Infante. Porque había esas dos comunidades autónomas. También Blas Infante dijo eso, que eran Ceuta y Melilla, que por qué no se adherían a Andalucía. Porque realmente estaban allí solas y era porque no se podían adherir y que permanecieran y que fueran la 9 y la 10, la provincia 9 y 10 de España. Sí, o sea, de Andalucía en este sentido, si realmente es que los que están allí son andaluces, la mayoría. Eso es lo que dijo Blas Infante. Lo que pasa es que ahora se consideran ellos se consideran autónomos, ciudades autónomas que están ahí. Pero y que están al 100% porque jurídicamente claro, Ceuta depende de Cádiz. Es que es una cosa muy rara, porque es verdad que Ceuta depende de Cádiz y Melilla de Málaga. Es algo muy raro. Pues, señores, eran los Andalucía. Es que es algo que no, que es lo que decía Blas Infante, que no tenía sentido. ¿Más preguntas? ¿Alguien? Johan. Darte las gracias por este resumen histórico que has hecho. Y yo quiero hacer una pregunta por curiosidad, porque bueno, cuando falleció Blas Infante. Lo fusilaron, sí. Cuando lo asesinaron. Pues nada, pues quedó tu bisabuela, ¿no? Allí con 3 niñas, si no me equivoco. Y un niño. Y entonces, bueno, ¿cómo te ha transmitido tu abuela estos años? ¿Cómo vivió así? ¿Lo vivió con miedo? O sea, ¿lo vivía en su familia con miedo? ¿O tenía un espíritu de lucha? Buena pregunta, mira. Mi bisabuela, los niños eran muy chicos. Y obviamente, daros cuenta que la más chica tenía 10 meses. No les dijo nada. Lo que les había dicho era que su padre se había ido a Inglaterra a trabajar. Fue lo que les dijo a los niños chicos. Porque no les iba a decir a niños con 10 meses, que alegría apenas que ni hablaba. Después, mi abuela tenía 6 años recién cumplidos. Mi tía Luisa tenía 8. Y 4 añitos tenía Luis Blas. No había cumplido todavía los 5, como le decía tu padre, lo han matado. Entonces, no. Ella se lo fue diciendo poco a poco. Pero no se lo reveló directamente. Ella le fue contando la historia, como yo lo estaba contando aquí. Ella se lo fue contando despacio. Pues vuestro padre luchó. Además, ella le contó la historia entera. Empezó a contarle desde que fueron novios, desde que se conocieron, desde que se casaron, desde que los tuvieron a ellos, y ya poco a poco le fue revelando la verdad hasta que ella le dijo. Además, ella no le ocultó y no le dijo que vuestro padre falleció, le dijo, lo asesinaron. Vuestro padre fue fusilado porque ella lo supo, porque el 11 de agosto ella fue como todos los días, ella le llevaba ropa limpia, ella le llevaba comida. ¿Y qué pasó? Que el 11 de agosto, cuando ella llegó, le devolvieron una bolsa en donde lo que tenía era el reloj y las gafas de Blas Infante. Y ya no había más nada. Con lo cual, ella supo que lo habían matado. Y después, obviamente, se lo dijeron, porque le dijeron, tu tío firmó la sentencia de muerte, porque su tío fue el que firmó la sentencia de muerte de Blas Infante. ¿Más preguntas? A ver. ¿Qué? ¿Que te ve ahí? La pobre, ¿Qué? Yo bueno, ha sido desde pequeñita, vamos, porque es algo que me ha cautivado siempre. Y bueno, y a tu abuela la he seguido muchísimo, porque es algo que me llenaba. Yo espero que se haya aprendido un poquito más, porque es verdad que lo que se dice en las televisiones y eso, que es mentira, muchas cosas.
que es que no es verdad, porque Blas Infante intentaba ayudar a los pobres. Blas Infante, inclusive mi bisabuela, esto me lo ha dicho a mí mi abuela, me dijo mi abuela, Blas, le dijo un día a Angustia, Blas, ¿quieres dejar ya a Andalucía que nos va a traer un problema? Ella tuvo hasta un presagio. ¿Quieres dejar tanta Andalucía que al final nos va a traer un problema y te vas a meter en un problema? Y se lo dijo ella. Y otra cosa, venían de dos mundos distintos. Blas Infante, ¿por qué eligió a Angustia? Porque podía haber elegido a otra, ¿no? Porque lo que vio en ella, por lo que me dijo mi abuela, que yo no estaba allí, lo que vio en ella era una mujer luchadora, con garra, que no se callaba. Tenía fuerza, tenía poder, era hija única, y encima hija de un cacique y con mucho dinero. Dirían, ¿cómo es que no elegiste a alguien normal? ¿Por qué no? Porque ¿sabéis por qué? Más que nada, con garra y con lucha. Porque vio en ella a su media naranja para su lucha contra ese caciquismo hostil y arraigado que hemos dicho antes. Vio en ella a su pareja de lucha. Porque él no la trató a ella, no penséis que ella era una ama de casa. No. ¿Quién fue la primera que leyó el himno? Doña Angustia García Paria. ¿Quién fue quien cosió la bandera con telas traídas de Marruecos? Doña Angustia García Paria. ¿Quién fue la que leía los libros y le daba su opinión? Al principio del siglo XX que una mujer diera su opinión a un hombre. Oye, qué raro, ¿no? Afortunadamente hemos cambiado en eso, pero al principio del siglo XX que una mujer le dijera, a ver, voy a leer aquí. Pues esto me gusta, esto no me gusta. Es una cosa rara, ¿no? ¿Qué? Exactamente, como él ha dicho, que supieran leer, inclusive que las mujeres, por desgracia, que supieran leer a principios del siglo XX. Porque Angustia, afortunadamente, como nació en el seno de una familia adinerada, con dinero, poderosa, pues ella recibió todos los lujos, vamos a llamarlo lujos de aquella época. Lujo era saber leer, saber escribir, sabía de música, hablaba, porque era encima hija única, no tenía hermanos ni tenía nada. ¿Qué pasó? Que ella dijo, yo no me caso con cualquiera, porque ella le tenían preparado un matrimonio, y dijo ella, ¿yo me voy a casar con qué? ¿Con quien tú me digas? No. Yo creo que él no podía renunciar a dejar Andalucía, como decía ella, algo que nos va a traer. Yo creo que él no podía renunciar porque le dolía que las personas estuvieran así, que pasaran tantas miserias. Entonces, pero claro, él no podía renunciar a ello por lo que él ya había visto previamente, porque daros cuenta que él previamente ya había viajado. ¿Y sabéis qué? ¿Con quién viajaba también? Con Angustia. Oye, qué casualidad, que se va a la mujer viajar. Qué casualidad. ¿Por qué? Era un hombre como yo que he dicho también, que era un hombre adelantado a su tiempo, ¿no? Se llevaba Angustia a viajar, Angustia le daba su punto de vista en los escritos, ¿vale? Ella fue la primera que leyó el himno de Andalucía, hizo la bandera con las telas que él trajo de su viaje a Marruecos, ¿vale? Sin problema. Que es verdad que él se va a su viaje a Marruecos, y no lo vamos a negar porque hay que negarlo. Fijaros en aquel entonces, se pelearon y los dos vivieron separados. Lo que pasa es que no se podían divorciar, bueno, no existía el divorcio todavía. Pero se pelearon y mi bisabuela se fue a casa de sus padres. Ahí te queda. ¿Pensáis que una mujer en aquel entonces podía hacer eso? Y en cambio él la fue a buscar. Por eso él hizo su viaje espiritual y eso a Marruecos, porque él no estaba viviendo con ella. Pero ella estaba ahí y ella al final lo esperó. Pero que se querían como nadie, ¿pero por qué? Porque decía, a lo mejor era una pareja rara. No era una pareja rara, era una pareja que ella tenía unos valores que se supo complementarse con él. Y eso de que venían de dos mundos totalmente distintos, porque él venía de una familia de jornaleros y es que ella venía de la familia del cacique.
Ella venía de una familia rica y encima hija única, que ella no tenía hermanos, ni, todo lo heredaba ella. Fijaros lo que supuso, por eso se casaron de madrugada a las 2 de la mañana. ¿Sabíais este dato, que se casaron de madrugada escondida? Se casaron a las 2 de la mañana en Peñaflor y los casó un primo de mi bisabuela. Se casaron de madrugada, a escondidas. O sea, que las telenovelas turcas no tienen nada que ver con lo que... Las telenovelas turcas de ahora ya pasaron antes. Y de hecho por eso me pregunta la gente, hay que ver que Blas Infante y Angustia tardaron 9 años en tener el primer hijo, porque ellos se casan en 1919. Ellos se casan el 19 de febrero de 1919. La noche, mi bisabuela cumplía el 18 de febrero, el 19, y se casan rápido, porque ellos se habían conocido el año antes. Lo que pasa es que mi bisabuela ya era considerada la solterona. Porque mi bisabuela, se casa el día de su 28 cumpleaños. ¡Qué vieja para aquel entonces! 28 años cumplía. Pero es que mi bisabuelo tenía 37 años. Dime. No. Blas Infante no se habían casado antes. No, ninguno de los dos, ninguno. Blas Infante, su única mujer fue Angustia García Paria. Su única y última mujer, nada, no tuvo más. Y ella lo conoció, a mí me hizo mucha gracia, esto es una anécdota, que cuando ella lo conoce, porque él hacía tratos con, mi bisabuela conoce a Blas Infante por su padre, por Alejandro García. Y Alejandro García era un pájaro, hay que decirlo. No lo va a un pajarraco. Y cuando ella viene hacia él, le dice, y él se queda prendado como diciendo, Angustia, no sé qué, y él se va para ella y le dice, Angustia, no sé qué, y dice, él se acerca a ella, ¿y qué ve usted? Y ella hace así, lo mira y le dice, ¿pero de qué va? Le dice como diciendo, ¿tú de qué vas? Pues fue lo que más le gustó a él, el desprecio que le hizo la primera vez que lo vio. Era como diciendo, ¿pero tú de qué vas? Pero muchísima personalidad. Muchísima personalidad. Ella le dijo como, a ver, ¿de qué va? En el sentido de que no te creas tú que tú vas a venir aquí a ofrecerme a mí lo que tú quieras, yo voy a caer rendida a ti. No, la verdad que... Pero después se complementaron bastante bien. Como todos los matrimonios, tendrían obviamente alguna rencilla, pero nada, verá que ellos hasta el final de sus días, y es más, ella va a arrodillarse hasta su tío para que no lo asesinara, pero es que ya estaba, no es que ya estaba muerto, que lo iban a fusilar, es que, dime. Entonces, ¿sabes por qué lo asesinaron? Pues mira, no, primero, él ya había tenido con el tío de mi bisabuela, porque el tío de mi bisabuela, él ya había tenido una rencilla, porque él era gobernador de Sevilla, no sé si lo sabéis, el Paria. Vamos, que ha salido aquí, ¿lo habéis visto? Vale. Pues él había tenido unas rencillas con... A ver si lo... Vamos, para que lo veáis también. Él había tenido unas rencillas con él porque el tío de mi bisabuela, Pedro Paria, le quería expoliar tierra a los campesinos. Y él lo sabía. Y él fue, porque sabéis que Blas Infante era abogado y notario, y fue el abogado de esos campesinos. Y le ganó el juicio. Blas Infante ganó el juicio a Pedro Paria. Porque Pedro Paria quería expoliar tierra, lo que hemos dicho de antes, porque él era un latifundista, fijaros, fue presidente de la Diputación, gobernador civil de Sevilla, vamos. Y él le quería expoliar las tierras, quitarle esas tierras y cobrarles. Y claro, mi bisabuelo dijo, y lo llevaron a juicio, estos campesinos llevaron a juicio a Pedro Paria, y se lo ganó. O sea, Blas Infante le ganó el juicio a él, y desde entonces ya no lo podía ver. Y ahora encima, su única sobrina, que lo va a heredar todo, se casa con Blas Infante. Es como las novelas turcas, ¿no? Esta de ahora.
No, claro, es que imagínate, porque imagínate que tu única sobrina, que no tiene hijos, que no tiene nada, y ahora resulta que coge y se casa con el que va en contra tuya, y el que ha despertado esa conciencia en los campesinos para que el campesinado se vuelva en contra tuya. Pues se quedó muerto, no, peor. De hecho, os voy a decir una cosa, fijaros en qué año muere. Dice que muere por muerte natural, es verdad, muere por muerte natural. Pero nunca, cuando falleció Blas Infante y vio cómo se había quedado la sobrina, jamás se le quitó la culpa. Al final murió con el llanto interior y la culpa de lo que había hecho. Claro, porque él sabía lo que había hecho al final. Él murió con el llanto interior y la culpa de lo que él había hecho. ¿Alguna otra pregunta? Porque sabía que a la sobrina la había dejado sola con 4 niños chicos. Y es que la más chica que tenía 10 meses. Y la había quitado porque antiguamente no es como ahora que, bueno, se te muere tu marido, se te muere tu pareja y una mujer pues se pone a trabajar. Pero en aquel entonces, pues lo que ella tuvo que luchar, porque ella tuvo que vender sus propiedades en Peñaflor, porque Angustia García Paria tenía casa, tenía tierras en Peñaflor, y lo tuvo que empeñar todo, ¿para qué? Para recuperar Villa Alegría. Ella empeñó todo, porque a raíz de la sentencia, que la sentencia encima sale en 1940, cuando ya Blas Infante lleva 4 años muerto, sale la sentencia, le quitan Villa Alegría. Entonces ella con sus niños se tiene que venir aquí a Sevilla. Tiene que venirse a vivir a Sevilla porque le quitan el castillo, lo que se conoce como el castillo. Y dice ella, bueno, ¿qué hago? Porque a mí me van a quitar, aquí es donde mis hijos y él lo que levantó con tanto esfuerzo y era el sitio donde elegimos para que se criaran los niños. Bueno, pues tuvo que vender sus tierras, tuvo que vender sus pertenencias y para poder recuperar el Recreo. Hasta que ella tuvo que pagar una multa de 2.000 pesetas de la época. Que 2.000 pesetas de la época podemos estar hablando pues de 400 y pico mil, de cerca de 500.000 euros de hoy en día. Así que la pobre, la verdad es que pasó y ya no le volvió a hablar más, vamos. Que ya dijo que no, que con los parias no querían ellos nada. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queráis? Por aquí, dime. Claro. De que él lo que quería era crear una clase media campesina, ¿no? Sí. ¿A qué te refieres? Una clase media campesina se refería a ver cómo eran los comerciantes. Que una clase media campesina lo que me refería que ellos pudieran trabajar sus tierras y vivir, ellos de su tierra y del trabajo, como lo que había de los comerciantes. Una clase media que no tuvieran que vivir en la pobreza, porque era lo que yo estaba diciendo antes, que estas personas lo que se comían era un mendrugo. ¿Perdón? No, al revés, lo que quería era que subieran, que los de abajo subieran y que no hubiera una clase proletaria, que no hubiera una clase baja, sino que hubiera una clase media, como ya eran entonces, como ya existía en los vendedores, lo que ellos, sino que pudieran vivir dignamente, no que a lo mejor tuvieran un castillo, ni que tuvieran, pero que pudieran llevar su sueldo a su casa y que pudieran vivir de una manera, que pudieran comer. Exactamente, que la tierra trabajada fuera para ellos. No, lo que quería era una clase media como había y que ellos pudieran subsistir mediante el cultivo de sus tierras. Claro, que eso era lo que él quería. Y de hecho está Blas Infante, que eso también le dolió mucho a los caciques. Blas Infante cogió muchos grupos de agricultores y les enseñó a leer y a escribir para que no les mintieran. Porque ellos llevaban los folletos y les decían, usted firma aquí, para expoliar, o sea, quitarle todo. Y era como decía, yo firmo aquí, como no sé leer ni escribir,
hago así, pongo un garabato de que ya he firmado y ya está. ¿Qué pasó? Que en las horas libres Blas Infante se iba a los campos de Cantillana, allí con el campesinado, los sentaba y los enseñaba a leer y a escribir. Por lo menos que tuvieran una mínima cultura, que supieran leer lo que le estaban dando y que supieran que lo que iban a firmar o lo que no les fueran a mentir. Y eso, claro, obviamente la clase alta no lo vería. Y era lo que él estaba haciendo. Esa gente no lo sabía. Y entonces ellos decían, firma un chaqui. Es como si yo no sé leer y escribir. Sí, esto es para mejorar, pero claro, se fiaba, pero ya no. ¿Qué pasó? Que cuando Blas Infante empezó a enseñarles a leer y a escribir, ya se estaba levantando el campesinado contra ellos. Porque ya decía, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que usted está poniendo aquí? ¿Que yo le tengo que dejar las tierras? ¿Que yo le tengo...? No, porque ya estaban... Claro, y decían los caciques que usted sabe leer y escribir. Porque ya le estaba enseñando a Blas Infante a leer y a escribir. Claro, eso es lo que pasaba. ¿Más preguntas? Juan, por aquí, ¿tienes más preguntas? No, tengo muchas preguntas, pero creo que terminar ya, ¿verdad? Ya. Tengo ese malaje, pero no me gusta terminar. Nada. La verdad es que me quedaría escuchando de toda la noche, porque hay mucho que aprender de ella y de Blas Infante. Así que te felicito por la conferencia y espero que sea la primera de muchas, ¿verdad? Yo espero que por lo menos os haya acercado un poquito más a Blas Infante y su pensamiento, que lo que se diga fuera no le hagáis caso, porque son habladurías y lo sabemos. Las familias, no vamos a decir tampoco nada porque es como meterse en un bucle, pero habéis visto que ya os he explicado. Si queréis saber algo, leéis libros de Blas Infante o nos preguntáis a la familia y os lo decimos. Pero que eso que se está diciendo de que si quería traer una república islámica, no. Él, bueno, al revés, porque él se fue allí a ordenar sus pensamientos y era también porque es que él había tenido una trifulca con su mujer, bueno, como tenemos, y yo me fui, ella se fue a casa de sus padres y él se fue a Marruecos, ¿qué problema hay? Tampoco pasa nada, después se quedó con ella. Ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queréis? Nada, pues viva Andalucía.